El cepillo de dientes estaba seco. No solo seco, estaba polvoriento, como si no lo hubiera tocado en días. Allí estaba, junto a mí en el soporte de cerámica, burlándose de mí en su silencio. Lo miré fijamente durante un minuto entero, con el corazón latiendo con fuerza, intentando hacer cuentas. Llegó a casa a las 4:23 de la madrugada. Observé cómo la hora parpadeaba en mi teléfono sin desbloquearlo. Oí la llave, el suave crujido de la puerta, su risa, el rápido arrastrar de sus tacones al quitárselos. Pero no corría el agua, no se encendía la luz del baño, no se oía ni el ruido de ella cepillándose los dientes, desmaquillándose, ni siquiera orinando. Simplemente entró y se desplomó. Volví a revisar. Abrí la tapa de su pasta de dientes, todavía llena, como si no la hubiera usado en toda la semana. Me temblaban las manos y no sabía por qué. Era solo un cepillo de dientes, solo una estúpida cosa de plástico. Pero algo en ello me rompió el corazón de una manera que no puedo explicar, porque anoche le rogué que no fuera y aún así fue. Dijo que solo era algo rápido, que necesitaba desconectar y no sentirse observada como una prisionera cada fin de semana. Esas fueron sus palabras exactas. Lo curioso es que no alcé la voz. No dije que no. Simplemente le dije con calma que tenía la extraña sensación de que agradecería mucho que se quedara esta vez. Sonrió. Esa sonrisa condescendiente y a medias compasiva que me dedica cuando me pongo dramática. Y luego se fue. Vestido rojo, demasiado perfume, sin anillo. El silencio que dejó tras de sí fue como ser enterrada viva. No comí, no vi la tele, ni siquiera me duché. Me quedé sentada reviviendo cada asterisco, no de nuestras últimas semanas, como si intentara atrapar un fallo en una simulación. Pasó la medianoche. Ningún mensaje. Pasaron las 2 de la madre Gada. Seguía sin haber noticias. A las 3:30, su teléfono sonó en la mesita de noche. Un solo mensaje de un número guardado solo como Blackheart. No lo toqué. Solo me quedé mirando. Luego ella llegó a casa y yo fingí dormir. Ahora es de mañana. Sigue roncando suavemente en la cama. El maquillaje de la noche anterior aún se le ha corrido bajo los ojos. El teléfono está escondido bajo la almohada como si fuera un secreto. Pero no puedo dejar de mirar ese cepillo de dientes seco porque si no lo usó anoche, tampoco lo usó la noche anterior. Y empiezo a darme cuenta. Quizás no volvió a casa ni en asterisco nada de esas noches. Y quizás anoche, quizás nunca se trató de la fiesta. No planeaba seguirla. Lo juro. Pero alrededor del mediodía del día siguiente, mientras ella seguía acurrucada en la cama como si nada hubiera pasado, mi mente no dejaba de repetir esos pequeños detalles. El cepillo de dientes seco, el perfume desconocido, la llamada a la niebla que nunca mencionó. Y algo más me inquietaba. Sus talones aún estaban húmedos junto a la puerta principal, como si hubiera pisado algo mojado antes de entrar. Pero aquí no había llovido, ni siquiera una llovizna. Revisé la aplicación del tiempo 3 veces para asegurarme, y eso fue lo que finalmente me hizo estallar. No la confronté. No empecé una pelea. Simplemente tomé las llaves de su auto del gancho, salí y me senté al volante como lo había hecho 1000 veces antes. Solo que esta vez no iba a conducir a ningún asterisco aparte. Simplemente me quedé allí sentado, respirando lentamente, con la mirada fija en el historial de navegación. El GPS de su auto se había quedado encendido. Probablemente no se dio cuenta. Probablemente estaba demasiado borracha o distraída, pero ahí estaba el último destino que había ingresado. No era la casa de Casey, ni la de sus compañeros de trabajo, ni ningún lugar remotamente cercano donde dijo que estaría. Era un hotel a 41 minutos al norte de nuestra casa, en una zona de la ciudad que siempre decía que le daba escalofríos. Un hotel boutique con excelentes reseñas y servicios que priorizaban la privacidad. Se me revolvió tanto el estómago que pensé que iba a vomitar allí mismo en el auto. Y lo más extraño, el historial del GPS mostraba que había estado allí 3 veces esa semana. 3. Siempre entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Siempre en noches en las que pensaba que se quedaba hasta tarde en el trabajo o visitaba a su hermana. Tenía las manos sudorosas sobre el volante. Ni siquiera me di cuenta de que lo agarraba con fuerza hasta que el cuero empezó a crujir. Volví adentro. Seguía dormida, roncando como si no me hubiera destrozado poco a poco durante el último mes. Me senté frente a ella en el sillón y me quedé mirándola fijamente. Su teléfono seguía debajo de la almohada. No lo toqué. Quería hacerlo, pero algo dentro de mí me decía que no, que aún no. En cambio, abrí el armario. Siempre había sido descuidada con sus cosas. No sé si era arrogancia o simplemente que pensaba que nunca la cuestionaría. Pero cuando aparté sus abrigos y tacones, vi una bolsa de papel arrugada metida en un rincón,
apenas escondida detrás de una caja de zapatos. La saqué lentamente como si pudiera morderme. Dentro había recibos. Cuentas del bar del hotel, no a su nombre, pero ella firmaba los recibos. Missy. Siempre usaba ese nombre cuando no quería que la encontraran. El último recibo era de anoche. 2 bebidas. Una era whisky. Ella nunca bebe whisky. Mi corazón no solo latía con fuerza. Iba a toda velocidad, chocando contra sí mismo una y otra vez. Apenas podía oír mi propia respiración. Y entonces sonó su teléfono. Apareció una vista previa del mensaje, lo justo para que viera una palabra que me golpeó como un camión. Anoche no necesité abrirlo. No necesité leer el resto porque ahora sabía que no había ido ni en asterisco a la fiesta. Y lo que pasó anoche no había terminado. Ni mucho menos. Ojalá pudiera decirte que la confronté como un hombre, que tiré los recibos sobre la mesa, exigí respuestas y salí furioso como un héroe trágico de película. Pero eso no fue lo que pasó. ¿Qué pasó en realidad? Esperé a que finalmente se despertara, se estirara como si hubiera dormido plácidamente y se arrastrara hasta la cocina para prepararse un café. La observé verter leche de avena en su taza como si fuera un sábado por la mañana cualquiera. Ni siquiera me miró. Y allí me senté en el mismo sofá donde había pasado media noche desahogándome, fingiendo no haber visto los recibos del hotel, fingiendo no haber mirado fijamente la pantalla del GPS hasta que se me quemó los párpados. Le conté casualmente qué tal la fiesta, y no dudó ni un instante. Sonrió. Esa sonrisa suave y etérea que usa cuando intenta restarle importancia a algo. Oh, fue una locura, dijo, riéndose para sí misma. Casey se emborrachó tanto que se puso a bailar sobre una mesa. Lo habrías odiado. Me miró fijamente. Ni un atisbo de culpa en su rostro. La observé. Sin resaca, sin manchas de desmaquillante, sin señales de haber estado en una fiesta ruidosa y descontrolada. Solo piel limpia, cabello impecable y ni un solo ojo rojo. Estaba preparada, pulida como si hubiera ensayado frente al espejo. Conté quién más había estado allí. Me dio al asterisco los nombres de su oficina. Yo añadí uno inventado. ¿Jonathan también estaba allí? Ella asintió al instante. Sí, llegó tarde. No hay ningún Jonathan en su oficina. Lo sé porque revisé a todo el equipo el mes pasado cuando empecé a sospechar. Ni siquiera se inmutó ante la mentira. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pero no de la forma que piensas. No era rabia. Ni siquiera era desamor. Era más bien una náusea silenciosa. De esas que te dan cuando te das cuenta de que has estado viendo una obra de teatro y de repente te das cuenta de que todos los actores llevan mascarillas. Me contó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado. No le conté por el mensaje que recibió mientras dormía. No mencioné los recibos. No dije ni una palabra sobre el GPS. Simplemente observé. Necesitaba más. Quería la verdad completa, no la versión que me estaba vendiendo como si fuera vino barato en una celebración falsa. Así que le dije que tenía que hacer unos recados. Apenas se dio cuenta cuando me fui. No me contó a dónde iba. No levanté la vista del teléfono, pero no fui a la tienda. Conduje directamente al hotel. Cuando llegué, me senté en el estacionamiento con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía como si me retumbara un tambor en la garganta. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar. Pruebas, una cara, una confesión pegada en la puerta. Lo que encontré fue peor. En la recepción, le dije a la mujer que creía haber dejado mi chaqueta en una de las habitaciones que mi esposa había reservado. Le mostré uno de los recibos de la bolsa, cuidadosamente doblado para que solo se vieran la fecha y el importe. Hablé en voz baja. Dijo que era la habitación 314. Necesito comprobarlo rápidamente. La recepcionista arqueó una ceja. No tenemos la 314. Luego volvió a mirar el recibo, y después a mí. Pero esa es una de nuestras suites para huéspedes. Esa reserva se hizo a nombre de 2 personas. Hizo una pausa. No pestañeé. Missy Connors y Tyree Harley. Ese nombre aún no me decía nada, pero algo en su tono me hizo sentir que debería haberlo hecho. Y cuando le conté quién era, me dijo algo que casi me hizo flaquear las rodillas y que cambió para siempre mi perspectiva sobre mi esposa. Tyree Harley. Al principio, no me decía nada. Me sonaba vagamente familiar, pero no lograba recordarlo. No de inmediato. El empleado me contó si estaba bien, probablemente porque me había quedado pálido. Murmuré algo como, sí, gracias, y salí tambaleándome del vestíbulo como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Me quedé sentado en mi coche durante 10 minutos, paralizado. Ese nombre seguía resonando en mi cabeza,
intentando sentarse en algún lugar. Y entonces lo hizo. Lo recordé, no de su mundo, ni del trabajo, ni de ni asterisco na cena ni anécdota familiar. Lo recordé del mío. Tyreek era el tipo al que había entrevistado 6 meses antes en mi empresa. Un candidato para nuestro departamento de tecnología. Un tipo inteligente, encantador, quizás demasiado encantador. No consiguió el trabajo, pero se me quedó grabado porque, después de la entrevista, Mindy vio su currículum sobre la mesa cuando me trajo el almuerzo. Le echó un vistazo y Pregasteris contó con naturalidad. Vaya, es bastante guapo, ¿eh? En ese momento me reí, pensando que estaba bromeando. Ella sonrió, se encogió de hombros y dijo, si no estuviéramos casados. Y ahora me faltaba el aire. Abrí el teléfono y busqué entre mis correos. Encontré su solicitud, el nombre, el número de teléfono, la cara. Era de la zona. Vivía en el centro, a pocos kilómetros de ese hotel. El mismo nombre, la misma ortografía, todo igual. Me quedé sentada un buen rato, odiándome a mí misma. Odiaba no haber hecho más pregasteriscontas. Odiaba haber pensado al asterisco una vez que simplemente estaba agotada o estresada por el trabajo. Pasaba las noches en una suite de hotel con un hombre al que casi contraté una vez. Un hombre al que vio una vez en un papel, del que bromeó, y luego, de algo asterisco una manera, volvió a encontrar, lo localizó, se topó con él. Yo no lo sabía. Pero la conexión no era casual. Ya no. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin podcast, solo el zumbido de mis neumáticos contra la carretera y mis pensamientos gritando más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando llegué, estaba en el patio trasero en una videollamada con su hermana, riendo, sonriendo, sin ni asterisco na preocupación. El mundo. Me saludó con la mano al verme, como si todo fuera normal, como si no acabara de descubrir la grieta en el universo que llamábamos nuestro matrimonio. Esa misma noche, intenté provocarla de nuevo. Le dije que estaba pensando en solicitar un trabajo en el centro. Su rostro no cambió, ni un instante. Así que dije el nombre. Lo dije en voz alta. Tyreek Harley. Se quedó paralizada. Fue sutil. Solo por medio se asteriscondó. Pero su mano se detuvo en el aire, con la cuchara colgando sobre el tazón. No me miró. Solo dijo, ¿quién? Esperé. Repitió, ¿quién es? Y justo en ese momento, lo juro por Dios, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue fuerte, no fue agudo, solo un crujido silencioso, como el sonido de un hueso cediendo bajo una presión lenta y constante. No la presioné. No lo necesitaba. Todavía no. Porque si iba a mentir, quería ver hasta dónde llegaría. Necesitaba saber la profundidad de lo que vivía con ella. Esa noche, mientras se duchaba, abrí su portátil. Seguía conectada a su almacenamiento en la nube. Sin contraseñas, sin aviso. Tenía una carpeta llamada Varios. Dentro había capturas de pantalla, fotos. Al asterisco nas me revolvieron el estómago. Pero un video, me hizo entenderlo todo. Y después de verlo, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con una traición. Estaba lidiando con una venganza. Tuve que armarme de valor antes de darle a reproducir. Mis manos se cernían sobre el panel táctil como si no me pertenecieran. Todo dentro de mí gritaba que no lo viera, que jamás podría borrar lo que me esperaba. Pero no había vuelta atrás. Lo había guardado, lo había etiquetado, había decidido no borrarlo. Eso significaba algo. Significaba que no le importaba si lo veía o que quería que lo viera. Cuando empezó el vídeo, no era lo que esperaba. No era una grabación borrosa de una habitación ni nada grotesco. Era ella sentada sola frente al tocador de un hotel, todavía con el vestido rojo de aquella noche. Dijo que estaba en la fiesta de Casey. Hablaba a la cámara. Sin filtros, sin actuación, sin sonrisa fingida, solo su voz, fría, impávida. No sé si al asterisco una vez verás esto, dijo, apartándose el pelo con calma. Pero si lo ves, probablemente lo hayas entendido. O tal vez por fin te armaste de valor y dejaste de fingir que todo estaba bien. Sentí un nudo en el estómago. Intenté portarme bien. De verdad que sí, continuó. Pero hiciste que fuera tan fácil dejar de quererte. La forma en que esperas, la forma en que lo perdonas todo, la forma en que dejas que la gente te pisotee porque el conflicto te genera ansiedad. Esperé a que volviera la versión de ti con la que me casé, pero nunca lo hizo. Miré la pantalla en silencio. Su voz era serena, no enfadada. Peor que enfadada, insensible, como si yo fuera un recuerdo lejano. Por fin lo estaba borrando con total claridad. Probablemente te hagas el sorprendido,
dijo, inclinándose hacia el objetivo. Como si no lo hubieras visto venir, pero te di tantas oportunidades para... Lucha por mí. Nunca lo hiciste, y ahora es demasiado tarde. Inclinó la cabeza y sonrió. Esa sonrisa, la que solía usar conmigo cuando quería desarmarme después de una pelea. Y entonces lo dijo. Tyreek no me robó. Caminé, elegí, y, sinceramente, no me arrepiento. Hizo una pausa, mirando hacia un lado como si hubiera alguien allí. Pero nadie apareció en el encuadre. El vídeo se cortó de repente, como si lo hubieran detenido manualmente en mitad de una frase. Me quedé allí sentada, encorvada sobre su portátil, respirando con tanta fuerza que el eco resonaba en mis oídos. Ni siquiera estaba segura de lo que acababa de pasar. No era solo una infidelidad. No era solo una traición. Era un distanciamiento premeditado. Me había grabado un mensaje de despedida antes de que yo supiera que nos íbamos a separar. Pero algo no cuadraba. Por cómo hablaba a la cámara, no parecía que estuviera hablando con Tyreek. No había dicho su nombre ni una sola vez. No había sonreído de forma coqueta ni había soltado ni un asterisco ni broma interna. Era como si estuviera grabando para mí o para otra persona. Volví a la carpeta y abrí otro archivo. Era una foto, no de ella y él, sino de mi escritorio en el trabajo. Una foto tomada desde atrás, a través de la ventana, como si alguien me hubiera estado observando desde fuera. Otra imagen, una captura de pantalla de mi calendario laboral, una que nunca había compartido con ella, una que solo guardaba en un archivo privado. Y entonces vi el tercer archivo, una nota de voz, no de ella, de él. Hola, Missy, solo para confirmar. Estaré en el vestíbulo a las 8:10. Para entonces ya se habrá ido, ¿verdad? No quiero volver a encontrármelo. La última vez fue demasiado cerca. ¿Demasiado cerca? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Cuántas veces se habían cruzado? ¿Y por qué? ¿Por qué de repente sentía que era yo la que estaba siendo perseguida? No dormí esa noche. Ni un asterisco no. Me quedé sentada en la sala, mirando fijamente la pared como si fuera a hablar. De repente, todo parecía artificial. Los muebles, las fotos de la boda, incluso el suave zumbido del refrigerador sonaban forzados. No podía dejar de darle vueltas a esas imágenes una y otra vez en mi cabeza. El mensaje de Tyreek de la última vez fue demasiado cercano. ¿Qué significaba eso? ¿Cuándo y dónde se encontraría conmigo? Empecé a revisar mi calendario buscando coincidencias. Hubo al asterisco unos días en los que salí temprano del trabajo. El dentista, el cumpleaños de mi madre, aquella vez que me enfermé y llegué a casa al mediodía. En al asterisco unos de esos días, ella también había trabajado hasta tarde. ¿Sería posible que estuvieran usando mi propio horario en mi contra, programando sus encuentros para que coincidieran exactamente con mis momentos de mayor vulnerabilidad? Entonces me golpeó como un tren de carga. Hace 2 meses, llegué a casa inesperadamente alrededor de la 1 de la tarde. Había olvidado el cargador de mi portátil y recuerdo entrar y encontrarla sobresaltada, sonrojada, con el pelo mojado y en bata. Dijo que acababa de terminar un largo baño. Le creí, incluso bromeé diciendo que seguramente necesitaba un día de spa. Me besó en la mejilla y me preguntó si quería comer. Ahora me daba cuenta de que aquello que tenía en el cuello no era agua de baño. Era sudor de pánico. Sentí que el suelo se me doblaba bajo los pies. Me levanté, me tambaleé hasta la cocina, me salpiqué la cara con agua fría y me miré en el espejo. Ni siquiera reconocí al hombre que me devolvía la mirada. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en esta realidad artificial? Pero lo peor, lo que me ponía los pelos de punta, era que la traición ya no era emocional. Era estratégica. Esto no era una cuestión de pasión o debilidad. Era un juego, una estafa a largo plazo. Y yo era el idiota sentado en el centro, creyendo que seguía siendo un jugador cuando solo era un peón. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla. Preparó café. Incluso me contó si quería ir al cine más tarde. Asentí. La voz se me quebró al decir, claro, porque para entonces ya había hecho una copia de los archivos. Ya había subido todo a una unidad segura. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a observar. Necesitaba ver hasta dónde llegaba todo esto. Ese día, mientras ella estaba almorzando con sus amigas, revisé la computadora que compartíamos en casa. No la había tocado en meses. La usaba principalmente para recetas de Pinterest y aplicaciones de presupuesto, o eso creía. Encontré una cuenta de usuario oculta, protegida con contraseña, pero la adiviné en 2 intentos. Era mi nombre al revés. En hojas de cálculo digitales, nombres, fechas,
lugares. Mi nombre aparecía junto a cada evento importante de nuestras vidas, cada viaje de trabajo, cada visita familiar, cada funeral, incluso rastreado, referenciado, como si mis movimientos hubieran sido estudiados. Y había otra carpeta, una que me hizo retroceder físicamente de la pantalla. Tenía un título de una sola palabra, sin explicación. Dentro había fotos de apartamentos en alquiler, listas de muebles, una lista de verificación para la mudanza, transferencias bancarias programadas, aún sin completar, a una cuenta privada que no reconocía. No solo estaba planeando una salida, estaba construyendo una nueva vida sin mí. Y se suponía que comenzaría la semana siguiente. El día que elegí confrontarla, lo hice con una sonrisa. No una sonrisa falsa, no forzada, simplemente quieta, firme. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos, pero que inquieta a la persona que la recibe sin que sepa por qué. Llegó a casa a las 5:43 de la tarde. 2 minutos más tarde de lo habitual, tiró su bolso sobre el mostrador y dijo: «Dios, el tráfico estaba infernal». Asentí y me ofrecía pedir comida para llevar. Ella eligió Thai, su restaurante favorito. Ya lo sabía. Comimos en el sofá. Habló de tonterías. De cómo alguien de recursos humanos llevaba zapatos diferentes. De cómo Casey había vuelto a romper la fotocopiadora. Su voz flotaba en la habitación como siempre, cálida y controlada. Pero en realidad no la escuchaba. La observaba. Con cada parpadeo, con cada sorbo, sus dedos se dirigían a su teléfono. Mepregastériz contaba si se daba cuenta de que todo el mundo que estaba construyendo ya se estaba derrumbando a su alrededor. Cuando terminamos, Mepregastériz contó si quería ver algo. Le dije que eligiera. Puso una comedia que ya había visto 5 veces, algo que no requería pensar. A la mitad, silencié la televisión. Me miró. «¿Qué haces?» No respondí de inmediato. Metí la mano en el bolsillo de mi sudadera, saqué una foto impresa y se la di. Uno de los recibos del hotel. La miró, luego me miró a mí. Su rostro no cambió. «¿Qué es esto?» «Esa es la noche que dijiste que fuiste a la fiesta de Casey». Una pausa. 13*2. Conté. Ella sonrió, ladeó la cabeza. «No, esto es viejo. Ni siquiera es mío». «Mindy», dije con calma. «Sé lo de Tyreek. Sé lo del hotel. Sé que has estado grabando vídeos. Sé lo de la carpeta etiquetada después de... Sé lo de las transferencias de dinero, la cuenta de correo electrónico falsa, los correos del agente inmobiliario. Lo sé todo». Se quedó con la boca abierta un instante de más, como si su cerebro no pudiera decidir qué expresión poner. Luego vino la risa. «Agita, a la defensiva. ¿Me has estado espiando?» «No», dije. «Dejaste la puerta abierta de par en par». Simplemente dejé de fingir que estaba cerrada con llave. El silencio que siguió fue tan fuerte que podía oír la sangre correr por mis oídos. Me miró como si ya no supiera quién era yo. Y tal vez no lo sabía porque yo ya no era el hombre al que había intentado superar durante meses. No estaba confundida. No estaba emocionada. Estaba acabada. «No quería que sucediera así», dijo en voz baja. Asentí. «Sé que querías irte antes de que me diera cuenta». Su rostro comenzó a desmoronarse un poco. Las comisuras de sus labios temblaron. Apretó la mano contra el borde del cojín. «No lo entiendes», susurró. «Sí lo entiendo», dije. «Querías un final más suave. Uno donde no fueras la villana. Donde yo nunca me defendiera. Donde te marcharas con la cabeza bien alta». Entonces metí la mano debajo de la mesa de centro y deslicé un sobre papel manila. Dentro, copias de todo. Extractos bancarios, impresiones, restablecimientos de contraseña, incluso sus mensajes con Tyreek. No lo abrió. «Ya hablé con un abogado», añadí. «Tu nuevo apartamento no se amueblará con mi dinero». Todo su cuerpo cambió. Entonces dejó de fingir. La actuación, el encanto, las discretas evasivas, todo se desvaneció. Y por primera vez pareció acorralada. «Esperaste a que me ahorcara», dijo. «No», respondí. «Lo grabaste». Solo guardé la grabación. Me levanté y le dije que me quedaría con una amiga un tiempo. No me siguió, no gritó, no suplicó. Simplemente se quedó sentada, con el sobre en el regazo, parpadeando como si por fin hubiera leído la última línea de un guión que creía haber escrito. Pero el verdadero final aún no se lo había contado, porque el giro final no fue la confrontación. Fue a quien vería después. 2 días después de irme, me envió un mensaje, una sola línea, sin puntuación, sin disculpas, solo «tenemos que hablar». No respondí. Para entonces
Ya estaba durmiendo en el sofá cama de mi amigo Wyatt. Wyatt, precisamente él, el que una vez me dijo que dejara de comportarme como si el matrimonio fuera un deporte de equipo si era el único que sudaba. No me dijo, te lo dije, ni una sola vez. Simplemente me dio una llave de repuesto y un whisky. Y dijo, bienvenido de nuevo a la vida real. Pero aquí viene la parte que Mindy no esperaba. Tyreek me llamó. Sí, él. Al principio, no contesté. Vi su nombre en la pantalla y casi tiro el teléfono al otro lado de la habitación. Pero la curiosidad me venció y cuando contesté, no dije nada, solo dejé que el silencio se instalara allí, denso como el cemento. Su voz se quebró cuando dijo, no lo sé, tío. Te juro por Dios que ella me dijo que ustedes dos estaban separados, que ella vivía sola, que la engañaste. Seguí sin hablar. Dijo que eras, dudó, que eras controlador, manipulador. Hizo que pareciera que la habías dejado. Fue entonces cuando finalmente hablé. Dije, revisa su calendario. Revisa las transferencias. Pregúntale por las cuentas del hotel. Y luego colgué. Pero la cosa no terminó ahí, porque 2 días después recibí un correo electrónico de Tyreek. Era corto, pero lo decía todo. Nos mintió a los dos. Le dije, se acabó. Destrozó más que un matrimonio. Destrozó a un buen hombre. Lamento haberle ayudado a hacerlo. Adjuntó un vídeo. Era de su teléfono. Ella caminaba de un lado a otro. Lloraba, le rogaba que le creyera su historia. Decía que solo había usado el dinero como reserva, que nunca quiso que llegara tan lejos. Pero él no le creyó, y yo tampoco. Ese fin de semana salí a caminar sola. Por primera vez en años, no revisé mi teléfono. No escudriñé cada calle como si me estuvieran siguiendo. Simplemente caminé. Terminé en una pequeña librería que tenía una cafetería escondida dentro. Pedí algo nuevo, un latte de leche de avena, su favorito, irónicamente, y encontré un rincón tranquilo. Fue entonces cuando la conocí. No a Mindy, sino a su Camille. Estaba leyendo un libro que me encantaba cuando pensé que nadie más acordaba. Se rió de una frase que siempre me hacía reír. Empezamos a hablar de nada, de todo. Era amable, curiosa, brutalmente honesta y, lo mejor de todo, no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. No me apresuré. Intercambiamos números. Empezamos despacio, pero 6 meses después, la llevé de vuelta a la misma cafetería, a la misma mesa, con el mismo libro, y le conté todo. No se inmutó. Simplemente me tomó de la mano y dijo, menos mal que te fuiste. Casi te pierdes tu vida de verdad. Y tenía razón, porque si perdí algo, pero no a mi esposa. Solo la mentira que confundí con